La Copa del Mundo. Con el término de la última fecha FIFA, queda oficialmente cerrada la clasificatoria al Mundial de Estados Unidos, México, Canadá de 2026. Ya comienza a sentirse esa vibra futbolística, ya comienza a sentirse esa vibe mundialista, porque si algo es cierto, es que el Mundial no lo puedes evitar. Las casas, las calles, los restaurantes, los bares de todo el mundo se inundan de gente vistiendo los colores de su bandera. E incluso el que no es futbolero se prepara para ver por lo menos 270 minutos de fútbol. Por lo menos 3 partidos que cada selección clasificada disputará en la cita deportiva más grande del mundo. Y es porque lo he visto con mis propios ojos. Cómo logro unir familias, amigos, compañeros de trabajo, de clase, que por más que no se lleven bien, no pueden evitar preguntarse: ¿contra quién jugamos? Y ya está. Por más antifútbol que seas, en el momento en el que dices jugamos, acabas de ser atrapado por una de las mareas más grandes de la historia. Y por eso estoy aquí, porque si fuiste atrapado por esta marea y tienes curiosidad de saber cuáles son las 48 selecciones que van a formar parte de esta cita mundialista y cuáles son las mejores de ellas, o si es que has estado desconectado del fútbol y quieres saber quiénes son los mejores jugadores de hoy en día y en qué países juegan, ¿por qué no? Messi y Cristiano lamentablemente están un poco atrás. Así que siéntate y prepárate para comenzar con este video. Vamos a empezar este video hablando de peor a mejor y lo vamos a dividir por confederaciones, es decir, grupos de países divididos por continentes. Y vamos a empezar por CONCACAF, que tiene los equipos de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. CONCACAF cuenta con equipos como Haití, Panamá y Curazao, que directamente podrían entrar en calificación de malas y no jugar mínimamente bien. Son selecciones que si te tocan realmente no tendrías de qué preocuparte. Y después están las 3 anfitriones de esta Copa del Mundo: Estados Unidos, México y Canadá. Estas selecciones nos vamos a meter en la categoría de normalitas. Normalitas porque si bien presentan un nivel mejor a las 3 antes mencionadas, las 3 anfitrionas del mundo cuentan con una cantidad de jugadores de élite muy baja, pero no nula. Empezando por Estados Unidos, que cuenta con Christian Pulisic, delantero del AC Milan, equipo de renombre italiano, y Robinson, lateral derecho del Fulham de Inglaterra, que es un equipo de tabla baja. Después vamos con la selección canadiense, una selección parecida a la de Estados Unidos que cuenta con 3 jugadores de élite: Stephen Eustáquio, del Porto, uno de los mejores equipos de Portugal y el actual campeón; Jonathan David, delantero suplente de la Juventus, equipo de renombre italiano; y Alphonso Davies, jugador del Bayern de Múnich, uno de los mejores equipos de la historia y de la actualidad. Este, con diferencia, es tranquilamente el mejor jugador de toda esta confederación. Un lateral derecho que es de los mejores en su posición, pero que presenta un problema muy grande de lesiones. Un jugador que se lesiona frecuentemente y que llega sin mucho ritmo a la Copa del Mundo. Y después está la selección mexicana, cuyo mejor jugador podemos decir que es Santiago Jiménez, que comparte equipo con Christian Pulisic en el AC Milan, pero después de eso solo cuenta con 2 jugadores más en equipos de Europa: Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahce de Turquía, y Raúl Jiménez, que comparte equipo con Robinson. Sin duda, de estas 3, la peor de las que entran en la categoría de normalita. Y voy a meter aquí a la confederación de Oceanía, que su única selección que va a la Copa del Mundo es Australia, la cual tranquilamente podríamos meter en la categoría de normalita al no tener ningún jugador de élite en Europa. Y es una selección que también entra en la categoría normalita detrás de México, pero que juega mejor que las selecciones que entran en la categoría de malas. Y ahora vamos a continuar con la Confederación Asiática de Fútbol, o la AFC. Y en esta confederación sucede algo muy curioso. La Confederación Asiática cuenta con selecciones como Jordania, Qatar, Irak, Irán, Corea del Sur y Uzbekistán, las cuales vamos a poner en categoría de mal. Son selecciones de un nivel muy bajo, de las cuales no deberías tener de qué preocuparte. Y después está la selección de Japón. La selección japonesa de fútbol cuenta con varios jugadores en la élite europea. Podría ser Tomayasu en el Arsenal, Hiroki Ito, suplente del Bayern Múnich. Estos dos, los mejores equipos de Inglaterra y Alemania respectivamente. Wendell, suplente de Liverpool, equipo de renombre inglés. Pero después están sus superestrellas: Kaoru Mitoma del Brighton, jugador bastante creativo y bastante peligroso, pero sin duda su mayor estrella, Kubo, jugador de la Real Sociedad Española, el mayor representante de Japón y su jugador más peligroso con mucha diferencia, dado que en los últimos años hemos visto cómo han desarrollado bastante su fútbol. Y recordemos que en el último mundial sobrevivió al llamado grupo de como España, Alemania, Costa Rica y Japón.
quedando segunda de su grupo y pasando a los octavos de final del último mundial. Me parece lo más indicado calificar esta selección como decente o peligrosa. Es una selección de la cual hay que tener cuidado porque puede hacerle frente a alguna de las más grandes del mundo. Vamos a continuar con la selección de Arabia Saudita, la cual vamos a poner en una categoría de normalitas, pero que en el anterior mundial ya nos dio una sorpresa, que fue ser la única selección capaz de ganarle a la campeona del mundo, Argentina. La selección saudí solo cuenta con un jugador en la élite europea, Saúl Abdulkamil, un lateral de la Roma de Italia, y el resto de su selección juegan en la Liga Saudí de Cristiano Ronaldo. Y ahora vamos a continuar con la Confederación Africana de Fútbol, que cuenta con selecciones como República del Congo, Cabo Verde, Sudáfrica y Ghana, esta última teniendo a Antoine Semenyo, delantero del Manchester City, Mohamed Kudus, mediocampista del West Ham, Thomas Partey, mediocampista suplente del Arsenal en Inglaterra también, y el señor Iñaki Williams, un jugador ya veterano, bastante rápido, actualmente en el Athletic de Bilbao de España. Después está la selección de Túnez y la selección de Argelia, la cual cuenta con jugadores como Ismael Benacer, mediocampista del AC Milan, Ryan At-Nouri, lateral izquierdo del Wolverhampton de Inglaterra, y el señor Rami Besebami, defensa central del Borussia Dortmund de Alemania. Vamos a colocar estas 6 selecciones en la categoría de males. Selecciones que no juegan un papel importante en esta Copa del Mundo y que tal vez su mayor cualidad puede ser las cualidades físicas que poseen los jugadores provenientes de África. Al ser grandes, al ser altos, al ser fuertes, pero ninguna de estas 6 selecciones presenta un estilo de juego que sea realmente peligroso. Después está la selección de Egipto, un Egipto que cuenta con un veterano de mucha calidad como es el señor Mohamed Salah, firmando su última temporada en el Liverpool de Inglaterra, con su contraparte, la estrella joven de la selección egipcia, el señor Omar Marmoush en el Manchester City, una selección que ha demostrado, sobre todo en la Copa África, que tiene con qué defenderse. Vamos a colocar esta selección en normalitas o decentes. Y después está la selección de Costa de Marfil, que cuenta con jugadores como Amad Diallo-Traoré, extremo derecho del Manchester United, Ivan Indica, defensa central de la Roma de Italia, Ousmane Diomandé, defensa central del Sporting de Lisboa de Portugal, Seko Fofana, mediocampista del FC Porto, también de Portugal, colocando a estas dos selecciones en la categoría normalitas, tal vez siendo las primeras de esta categoría. Y ahora vamos a continuar con las dos mejores selecciones de la sección África, teniendo a Senegal con Nicolas Jackson, delantero suplente del Bayern Múnich, Chelsea, Bebe Matassar, mediocampista del Tottenham Hotspur de Inglaterra, Sadio Mané, actualmente en el Al Nassr de Arabia, pero es un jugador con mucha veteranía que pasó muchos de sus años en el Liverpool de Inglaterra, fue campeón de Champions League, también tuvo un paso corto por el Bayern Múnich de Alemania y sin duda la mayor estrella y el capitán de esta selección, compartiendo la capitanía con el señor Kalidou Koulibaly, otro jugador con un paso largo por Europa, actualmente también jugando en la Liga Árabe, en el Al Hilal, la cual vamos a poner en la categoría de decentes o peligrosos, porque no solo contiene estos nombres de peso, sino que también tiene un estilo de juego mucho más purgado. Y vamos a continuar la selección más fuerte de África, la selección de Marruecos, una selección que ya alcanzó las semifinales del Mundial pasado, en Qatar 2022, y que cuenta con estrellas mundiales, comenzando por Achraf Hakimi, lateral derecho del Paris Saint-Germain, jugador totalmente clave en el conjunto parisino y que tranquilamente podría entrar en los mejores jugadores del mundo en su posición, seguido por Brahim Díaz, un delantero suplente del Real Madrid, pero no te confundas, que su suplencia no te va a pensar que tiene mala calidad. Es un jugador que ha metido muchos goles importantes para ayudar al Real Madrid a ganar su último Champions League en 2024 y que ha demostrado tener una calidad increíble. También está Nocer Mazraoui, lateral izquierdo del Manchester United de Inglaterra, y como no, otra de sus figuras, el señor Yassine Bono, actualmente portero del Al Hilal en Arabia, pero que ya tuvo un paso muy importante por Europa y sobre todo en el Mundial pasado sacó victoriosa en la tanda de penales a la selección marroquí ante la selección española. Vamos a colocar a la selección marroquí en la categoría de buenas, siendo la primera en inaugurar esta categoría y al ser la actual campeona de la Copa África y al habernos demostrado que no solo sus jugadores, sino que su fútbol se encuentran listos para enfrentar cualquier cosa en la Copa del Mundo. Y ahora sí, vamos a empezar con lo mejor de lo mejor. La Confederación de Conmebol o las selecciones sudamericanas cuentan con 6 clasificadas a la Copa del Mundo y vamos a ir de la peor a la mejor. Sin embargo, cabe recalcar que ninguna de estas se baja de la categoría de decentes o peligrosas. Vamos a empezar con la peor de todas estas y es la selección de Uruguay. La 4 veces campeona del mundo con 2 mundiales en su palmarés. Esto dado a que 2 de sus campeonatos del mundo fueron las medallas olímpicas de 1924 y 1928, que si bien no cuentan como Copa del Mundo, cuentan como ser campeón mundial. Un poco raro, la verdad.
Es una selección histórica de Sudamérica que lamentablemente no llega en su mejor momento a este mundial. Sin embargo, tiene jugadores de muy alto nivel y también cuenta con la historia de su lado. Esta selección está acostumbrada en todos los mundiales dar por lo menos un partido de calibre y eliminar o ganarle a una selección de muy alto nivel. Esta selección, si bien no juega tan bien, está en capacidad de tranquilamente ganarle y hacerle batalla a las mejores del mundo. Esto porque la selección uruguaya puede llegar a un mundial con mal nivel, pero nunca va a dejar de correr y nunca va a dejar de luchar. Con garra, con pasión y con huevos. Y siempre van a hacer todo lo que esté en su mano, sea legal o no, para intentar ganar un partido. La selección uruguaya cuenta con jugadores como Darwin Núñez, delantero centro de Liverpool, que actualmente juega en Arabia, José María Jiménez, central del Atlético de Madrid de España, Manuel Ugarte, mediocampista del Manchester United, uno de los mejores equipos de la historia de Inglaterra y actualmente tercero en la liga, Matías Olivera del Napoli, Ronald Araujo del FC Barcelona, un central que tiene mucho talento pero que también ha cometido muchos errores graves en partidos importantes, Sergi Rochet, arquero histórico de la selección uruguaya actualmente en el Internacional de Brasil, y finalmente su mejor jugador con muchísima diferencia y uno que tranquilamente podría entrar en los mejores jugadores del mundo, el señor Federico Valverde, mediocampista de Real Madrid, un todoterreno que está acostumbrado a estar en todas las partes del campo y sobre todo está muy habituado a aparecer en los partidos importantes. Personalmente yo metería a esta selección en la categoría de decentes o peligrosas, ya que reitero, si bien considero yo que es apropiado dar el sexto lugar en las mejores selecciones de Sudamérica, sí que es verdad que sigue siendo una selección muy importante. Y vamos a seguir, como no, con a pentacampeona del mundo. Así es, como no, Brasil. La selección brasileña, una selección más que histórica, con 5 campeonatos del mundo. Una selección acostumbrada a estar en mejor o peor nivel, dar la talla en cada mundial. Actualmente no se encuentra atravesando un buen momento, actualmente no podemos decir que es de las mejores selecciones del mundo, pero sí podemos decir que nunca puedes descuidarte de Brasil, porque Brasil en los mundiales es otra cosa. La pongo en el quinto puesto de estas selecciones y la meto tranquilamente en la categoría de decentes o peligrosas, porque a pesar de no estar jugando bien, tienen una plantilla repleta de estrellas. Y no sé por dónde empezar, desde la defensa. Como ya les mencioné antes, la selección brasileña está repleta de cracks a lo largo de los mejores equipos de Europa y del mundo. Vamos a meter aquí también jugadores del Brasileirao, que es una de las mejores ligas del mundo. Brasil tiene jugadores en Inglaterra como Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli y Gabriel Jesús en el Arsenal de Inglaterra, Savinho en el Manchester City, Mateus Cunha en el Manchester United. Estos los 3 mejores equipos de Inglaterra actualmente. Después está su portero, Alisson Becker en el Liverpool, un portero que también es histórico de Brasil y que es uno de los mejores porteros del mundo. De ahí tenemos a jugadores como Bruno Guimaraes en el Newcastle, Douglas Luiz en el Aston Villa, Joao Pedro y Estevão en el Chelsea, este último que lamentablemente se lesionó y no formará parte de la Copa del Mundo. También en España cuenta con jugadores como Anthony en el Real Betis, Samuel Limo en el Atlético de Madrid, Rafinha en el FC Barcelona, Eder Militao, central del Real Madrid y uno de los mejores del mundo, Vinicius Junior también del Real Madrid, también uno de los mejores extremos del mundo actualmente, y el señor Rodrigo Goes, que también figura con un gran talento pero que lamentablemente no formará parte de la Copa del Mundo por otra lesión de ligamento cruzado. Después en Italia tenemos jugadores como Bremer, central de la Juventus, un defensor de calibre, y Carlos Augusto, suplente en el Inter de Milán. También cuenta con jugadores en Francia como Hendrik, cedido del Real Madrid a mitad de temporada y tan solo en 5 meses ya cuenta con más de 20 goles y asistencias. Marquinhos, central del Paris Saint-Germain, actual campeón de Champions y muy candidato a repetir el título, un central de mucha categoría. Y Lucas Veraldo, suplente también del Paris Saint-Germain. También tiene jugadores en la liga turca, como el portero ex Manchester City Ederson, que juega actualmente en el Fenerbahce, un mediocampista ya veterano de la selección que también juega en el Fenerbahce, y finalmente los jugadores del Brasileirao, Víctor Roque, ex FC Barcelona, y un delantero muy talentoso que formó parte de la última final de Copa Libertadores, Luis Enrique e Igor Jesús en el Botafogo, Danilo en el Flamengo y el señor Neymar Jr., un jugador que quedó marcado en la historia y en las memorias de muchos de nosotros cuando éramos niños que queríamos jugar como él. Actualmente no se encuentra en su mejor nivel, pero todos sabemos que Neymar Jr. es Neymar Jr. Un jugador que no necesito introducir porque incluso muchos que no ven fútbol saben perfectamente quién es y lo que es capaz de hacer. Voy a colocar a la selección brasileña también en la categoría de decentes / peligrosas por delante de Uruguay, pero que si bien cuenta con una cantidad muy grande de cracks, lamentablemente no logra dar el clavo en cómo hacer que todas estas estrellas jueguen bien juntas. Y vamos a seguir con la selección paraguaya de fútbol, que después de la llegada del ex entrenador de la selección ecuatoriana le dio una cara totalmente nueva a la selección
y logró dejar en tercer puesto a la selección blanca, roja y azul. En Inglaterra cuenta con jugadores como Julio Enciso en el Brighton, uno de sus mejores jugadores a nivel creativo en un equipo de media tabla de Inglaterra, Ramón Sosa en el Nottingham Forest y Enzo González en el Wolverhampton. En España solo cuenta con un jugador que es Omar Ardedete en el Getafe, y en Italia cuenta con uno de sus mejores jugadores, que es el delantero titular del Torino, Antonio Sanabria, un jugador que, recordemos, en las eliminatorias a la Copa del Mundo le marcó un golazo de chilena a la selección campeona del mundo. Y también tenemos a Diego Gómez del Inter de Miami, que comparte equipo con Lionel Andrés. Una selección que, si bien no tiene nombres en equipos realmente top de Europa, sus jugadores, con lo que tienen, han logrado llevar a la selección paraguaya a ser una selección que muchos países prefieren evitar. Vamos a colocar a la selección paraguaya en la categoría de decentes o peligrosas, gracias al nivel que nos mostraron en las eliminatorias rumbo al mundial. Y después está, como no, la selección ecuatoriana de fútbol. Una selección con una defensa impresionante, una selección mata gigantes, una selección que puede empatar contra Curazao como puede empatar contra Alemania. Su arquero Hernán Galíndez, que juega en Huracán de Argentina. Otro jugador que juega en Argentina es Henry Páez en River Plate. Después en Brasil tiene jugadores como Gonzalo Plata en el Flamengo, actual campeón de la Libertadores, Félix Torres, defensor del Corinthians de Brasil, pero sobre todo su mayor fortaleza está en la defensa. En Inglaterra cuenta con jugadores como Pierre Hincapié, lateral izquierdo del Arsenal, actual finalista de la UEFA Champions League, Moisés Caicedo, mediocampista defensivo del Chelsea. Después nos vamos a Francia, que tiene jugadores como William Pacho, un defensa central, actual campeón de Champions y actual candidato a repetir su segunda Champions League. En Italia cuenta con jugadores como Pervis Estupiñán, lateral izquierdo del AC Milan. Sumando jugadores a la defensa, cuenta con el central titular del Brujas de Bélgica, Joel Ordóñez, que actualmente acaba de ser vendido a la Juventus y que ya ha disputado más de 15 partidos de UEFA Champions League. Y finalmente, John Yeboah en el Venecia de la segunda división italiana, y su delantero centro histórico en la selección ecuatoriana, el señor Ener Valencia, actualmente en el Internazionale de Brasil. Una selección que no le tiene miedo a nada y que es capaz de plantarle cara a las mejores selecciones del mundo. Su mayor problema está en la ofensiva, pero te aseguro yo que es una selección a la cual es muy difícil hacer gol. Vamos a colocar a la selección ecuatoriana de fútbol en la categoría de decentes o peligrosas, porque, como reitero, su mayor fuerte está en la defensa, e incluso nos ha dado buenos partidos, venciendo en su último partido contra Argentina a la actual campeona del mundo, o venciendo a Colombia en Bogotá con un jugador menos, empatando con Brasil, ganando el Uruguay y haciéndole frente a selecciones como Marruecos o ganándole directamente a Nueva Zelanda. Una selección con mucho potencial para plantarle cara a cualquier selección de alto nivel hoy en día. Y ahora vamos a comenzar, como no, con una selección hermana, y es nada más y nada menos que la selección colombiana de fútbol. En Inglaterra cuenta con jugadores como Daniel Muñoz, delantero, y Jefferson Lerma, ambos en el Crystal Palace, Luis Sinestre en el Bournemouth. En Italia cuenta con jugadores como John Lucumí, central del Bolonia, Juan David Cabal, suplente de la Juventus. Tiene un jugador muy especial que yo tuve la capacidad de verlo en cancha, que es el señor Pizarrillos en el Benfica de Portugal, uno de los mejores equipos de la liga portuguesa, Don Durán en el Fenerbahce de Turquía, y finalmente su mejor jugador, con muchísima diferencia, el señor Luis Díaz del Bayern Múnich de Alemania, actual candidato a ganar la Champions League, y un extremo muy peligroso, muy talentoso, que te recomiendo yo que prendas la televisión para ver un partido de Colombia y poder admirarlo específicamente a él. Voy a poner esta selección como la primera de la categoría de buenas. Una selección muy peligrosa, muy ofensiva, que es tranquilamente capaz de alcanzar los cuartos o las semifinales de esta Copa del Mundo. Y vamos a continuar con la actual campeona del mundo, la selección Argentina. Otra selección repleta de estrellas. En Inglaterra cuenta con jugadores como Alexis McAllister, mediocampista del Liverpool, Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, el Dibu Emiliano Damián Martínez en el Aston Villa, el arquero que ya todos conocimos en la última Copa del Mundo y que tal vez no es del agrado de muchos porque es un arquero muy picante, pero también que infunde miedo a la hora de las tandas de penales. Cristian El Cuti Romero, un jugador que va a llevar con las justas a la Copa del Mundo, que actualmente se encuentra lesionado y que juega en el Tottenham, un equipo que está a punto de descender y que sintió mucha falta del Cuti después de su lesión. Lisandro Martínez, central del Manchester United, y Alejandro Garnacho, extremo del Chelsea. En España también cuenta con jugadores como Juliano Simeone del Atlético de Madrid, un carrilero por derecha que es muy bueno a la hora de defender, pero también de atacar, y es el hijo del famoso entrenador Diego Pablo Simeone. Y en el mismo equipo también cuenta con Nahuel Molina, central del Atlético, y sobre todo una de sus mayores estrellas, el señor Julián Álvarez, un delantero centro fenomenal, muy talentoso, que ha sido capaz de hacer cosas maravillosas tanto con la selección como
nivel club. Un jugador al cual no le falta ni un solo trofeo y que muy seguramente tiene muchos goles asegurados para la Copa del Mundo. También en el mismo equipo cuenta con Nico González, un mediocampista ex Juventus con mucha trayectoria en Europa. Y después vamos a transportarnos a la Liga Italiana, que cuenta con jugadores muy jóvenes como Nico Paz, mediocampista del Como Italia, ex Real Madrid, que actualmente está confirmado que volverá a formar parte del equipo más grande de la historia en la siguiente temporada. Lautaro Martínez en el Inter de Milán, un jugador que no necesita mucha presentación, también campeón del mundo y un delantero centro con mucho gol. Nos transportamos a la Liga Portuguesa, donde tenemos jugadores como Nicolás Otamendi, defensa central histórico también de la selección argentina, y esto no se acaba porque tiene jugadores como Leandro Paredes en Boca Juniors de Argentina, Franco Mastantuono, ex River Plate, actualmente jugador del Real Madrid, y Lionel Andrés Messi, jugador del Inter de Miami, que no necesita presentación alguna, uno de los mejores jugadores de la historia y actual campeón del mundo. Una selección muy equilibrada entre ataque y defensa que va a inaugurar la categoría de muy buenos. Y vamos a finalizar este video con la confederación más competitiva y con las selecciones más peligrosas de todo el mundo, la confederación de la UEFA o de Europa. Ahora, esto es un poco engañoso porque así como tiene selecciones muy buenas, también tiene selecciones muy malas. Vamos a comenzar con la selección de Bosnia, sin duda la peor de todas estas, pero que venció en la clasificación a la Copa del Mundo por repechaje a la selección italiana. La selección de Bosnia realmente no juega con muchos jugadores de alto nivel. Podemos decir su mejor jugador y su jugador histórico, Edin Šeško, actualmente en el Schalke 04, con un gran paso por la Roma de Italia. Después está la selección de República Checa, que cuenta con Tomáš Souček, jugador del West Ham de Inglaterra, Patrick Schick del Bayern Leverkusen, que hace 2 temporadas le quitó el invicto de 11 años al Bayern de Múnich en la liga alemana. Y Escocia, que cuenta con jugadores como Andrew Robertson, un jugador histórico de su selección e histórico de Liverpool de Inglaterra. Scott McTominay, sin duda su mejor jugador actualmente, mediocampista del Napoli de Italia. También tiene jugadores como John McGinn en el Aston Villa, Billy Gilmour en el Napoli, Lewis Ferguson en el Bologna y Kieran Tierney en la Real Sociedad de España. Estas 3 selecciones las vamos a poner en la categoría normalitas porque no son selecciones que realmente sean peligrosas, pero cuentan con jugadores que con una actuación individual podrían complicarte un partido. Después está la selección de Suecia, que cuentan con jugadores un tanto especiales como Víctor Gyökeres, ex Sporting de Lisboa, un delantero centro alto, fuerte y muy goleador, actualmente jugador del Arsenal de Inglaterra. Víctor Lindelof, otro lateral también en Inglaterra, esta vez en el Manchester United. Y también cuenta con jugadores muy talentosos que lamentablemente se perderán la Copa del Mundo, como Alexander Isak, delantero de Liverpool, que no formará parte de la Copa del Mundo por una lesión de ligamento cruzado. Después está la selección de Turquía, que cuenta con jugadores como Altay Bayindir del Manchester United, Hakan Çalhanoğlu, mediocampista del Inter de Milán de Italia, Kenan Yıldız, extremo de la Juventus de Italia, un jugador que ha hecho hasta ahora una temporada impresionante, y su mejor jugador, sin duda alguna, el señor Arda Güler, mediocampista de Real Madrid. Un jugador muy talentoso, muy especial, con una zurda impresionante que te aseguro yo que por más que Turquía no sea una selección tan sonada, no te arrepentirás de ver un partido del joven turco. Vamos a seguir con la selección austriaca de fútbol, que cuenta con jugadores como Marcel Sabitzer, mediocampista del Borussia Dortmund de Alemania, Christoph Baumgartner, mediocampista del Leipzig de Alemania también. David Alaba, un central de Real Madrid muy bueno, pero que lamentablemente sufre con muchos problemas de lesiones. Y finalmente Konrad Lamier, un lateral del FC Bayern de Múnich. Y la selección suiza cuenta con jugadores como el central del Inter de Milán, Manuel Akanji, Granit Xhaka, ex Leverkusen, el equipo que te comenté antes que cometió la hazaña de quitarle una liga al Bayern de Múnich de Alemania, Jan Sommer, el portero del Inter de Milán, Fabian Schär, extremo del Newcastle United, y Noah Okafor, mediocampista y defensa del AC Milan. Vamos a colocar todas estas selecciones en las mejores de la categoría de normalitas, tal vez elevando a Turquía a la selección de decentes o peligrosas, y vamos a continuar con la selección de Noruega, una selección con muchas estrellas nacientes, de las cuales hay que tener mucho cuidado en el aspecto físico, dado a que todos ellos son jugadores altos, son noruegos, todos pasan el 1,90 m, y cuenta con jugadores como Julian Reisson, extremo del Borussia Dortmund de Alemania, Oscar Bob, central del Manchester City de Inglaterra, que comparte equipo con la estrella mundial, el goleador, el destructor de arcos, Erling Braut Haaland, delantero del Manchester City. También cuenta con el mediocampista del Arsenal, Martin Odegaard, pieza fundamental del equipo inglés y un jugador muy talentoso también, y Leo Ostigard, mediocampista del Rennes de Francia. Vamos a colocar esta selección en la categoría de decentes o peligrosas, dado que es una selección muy fuerte con jugadores muy talentosos que ha demostrado un fútbol bastante decente en estas eliminatorias europeas. Y ahora sí, vamos a empezar con lo bueno de lo bueno. La selección croata de fútbol, una selección repleta de cracks a lo largo de todo el mundo, una selección que ya alcanzó la final del mundo en el Mundial de Rusia 2018 y las semifinales en el pasado Mundial de Qatar 2022. Cuenta con jugadores como Mateo Kovacic y Joško Gvardiol, defensas del Manchester City de Inglaterra, Josip Stanisic, mediocampista suplente del Bayern Múnich de Alemania, y su mayor estrella, con 40 años, el mediocampista ex Real Madrid, con 6 Champions en su palmarés, el señor Luka Modric, jugando actualmente en el AC Milan de Italia. Otra
otra selección que vamos a meter en la categoría de buenas, porque es una selección de la cual en los últimos años nos ha acostumbrado a darnos un fútbol muy bonito. Y vamos a seguir con la selección belga de fútbol, otra selección repleta de cracks a lo largo de Europa. Cuenta con cracks como Yerry Midot, un extremo muy rápido y muy creativo del Manchester City de Inglaterra, Youri Tielemans, otro extremo muy rápido y muy talentoso, esta vez en el Aston Villa de Inglaterra, Arthur Vermen, mediocampista suplente del Atlético de Madrid de España, y sus dos mayores estrellas, Kevin De Bruyne, mediocampista del Napoli de Italia, ex Manchester City, campeón de Champions, y cómo no, su muralla en la portería, el señor Thibaut Courtois del Real Madrid. Un arquero que hoy en día, sin terminar su carrera, ya se mete en el top 5 de mejores arqueros de la historia. Una selección que, si bien cuenta con muchos nombres muy especiales, vamos a meter en la categoría de decentes o peligrosas porque no logran llevar estos nombres a jugar al máximo nivel. Y vamos a seguir con la selección holandesa de fútbol. La selección de Países Bajos cuenta con jugadores en Inglaterra como Virgil van Dijk, uno de los mejores centrales de la actualidad y de la historia en el Liverpool de Inglaterra, que comparte equipo con Cody Gakpo, extremo izquierdo suplente. Otro jugador que comparte equipo con ellos es el señor Jeremy Frimpong, otro jugador que cumplió la gran hazaña del Bayern Leverkusen en Alemania y es el lateral derecho titular del Liverpool. Nathan Ake, central y lateral izquierdo del Manchester City, que comparte equipo con Tini Reinders, ex AC Milan, actual jugador del Manchester City, que es un mediocampista, un pivote muy creativo y muy capaz de construir juego directo. Después nos transportamos a España, donde tiene un jugador muy talentoso también, que es el señor Frenkie de Jong, un jugador del FC Barcelona, muy creativo también, muy ofensivo y que también da gusto de ver del ojo al público. Y su delantero centro, también extremo por izquierda, el señor Memphis Depay, jugando en el Corinthians de Brasil. También tiene otros jugadores como Joshua Zirkzee en el Manchester United, Mickey van de Ven, central de Tottenham Hotspur, Denzel Dumfries, lateral derecho del Inter de Milán, y Matthew de Ligt, central del Manchester United. Una selección que la vamos a colocar en la categoría de decentes o peligrosas porque es una selección muy defensiva, pero es una selección que también tiene nombres muy pesados. Y vamos a empezar con lo bueno de lo bueno. Una selección que yo amo, una selección que yo quiero muchísimo, y es la selección portuguesa de fútbol. Una selección que yo tuve el gusto de ver en persona y que cuenta con jugadores históricos y, en lo personal, mi jugador favorito. Vamos a empezar con Pedro Neto, extremo derecho titular del Chelsea de Inglaterra, Antonio Silva, mediocampista del Benfica de Portugal, su arquero titular y uno de los mejores arqueros del mundo, el señor Diogo Costa, el arquero titular del FC Porto. Cuenta con tres jugadores en uno de los mejores equipos del mundo hoy en día, que es el Paris Saint-Germain de Francia, que son Nuno Mendes, claramente el mejor lateral izquierdo hoy en día, y Joao Neves, un mediocampista muy talentoso también, pero que comparte medio campo con otro jugador mucho más talentoso aún, mucho más creativo, mucho más gustoso de ver, que es el señor Vitinha. Pero esto no acaba aquí. También tiene jugadores como Joao Palhinha en el Tottenham de Inglaterra, Francisco Concienzao en la Juventus de Italia, un extremo derecho muy talentoso y muy rápido. El señor Bruno Fernández, un mediocampista ofensivo muy talentoso que está a punto de convertirse en el máximo asistidor de la historia de la Premier League, jugador del Manchester United de Inglaterra. También en la Premier League, el señor Bernardo Silva, un mediocampista histórico del Manchester City, ex campeón de Champions y que está firmando su última temporada en el cuadro inglés. Rafael Leao, extremo por izquierda en el AC Milan de Italia, otro jugador muy rápido, muy fuerte y sobre todo muy mágico. Y como no, su estrella, su líder y el que para mí el mejor jugador de la historia con 41 años, el señor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, actualmente jugador del Al Nassr en Arabia Saudita. Un jugador que, si bien ya no juega en las ligas de élite, juega en una liga muy competitiva y que sobre todo no deja de meter gol. Actual campeón de la Nations League de Europa y un jugador que está listo para cumplir su último sueño, la Copa del Mundo. También tiene otros jugadores como Joao Félix, que comparte equipo con Cristiano Ronaldo en el Al Nassr, Diogo Dalot, lateral suplente del Manchester United, y Joao Cancelo, que actualmente acaba de volver al FC Barcelona. Vamos a colocar esta selección como la primera que entra en la categoría de candidato. La mejor selección portuguesa vista en toda la historia, que está tranquilamente capacitada para competir cara a cara por la Copa del Mundo. Vamos a bajar un poquitico el nivel a nivel actualidad, pero no a nivel histórico. La selección de la cual porto su camiseta y es la selección alemana de fútbol. Otra selección repleta de cracks a lo largo de Europa, que cuenta con jugadores como Florian Wirtz en el Liverpool de Inglaterra, un mediocampista muy talentoso, también cumplió con la hazaña del Bayern Leverkusen en Alemania, Kai Havertz, un jugador muy polivalente que puede jugar de mediocampista, de delantero centro o incluso de lateral izquierdo en el Arsenal de Inglaterra. Leroy Sané, un ex Bayern Múnich, campeón de Champions League en sus últimos años de carrera, pero que sigue siendo muy talentoso. Y vamos a ir con los jugadores del Bayern Múnich de Alemania, un equipo con un estado de forma gigante y que cuenta con una plantilla repleta de alemanes muy talentosos. Empezando por el señor Joshua Kimmich, un mediocampista ya veterano, muy creativo, que puede jugar como pivote creador y también puede jugar de lateral derecho. Jonathan Tah, defensa central, alto, robusto, gigante, muy fuerte
fuerte y muy bueno a la hora de defender. Como no, otro jugador que también cumplió con la hazaña del Bayer Leverkusen. Serge Gnabry, otro extremo, actualmente juega más como enganche del Bayern Múnich, que sigue siendo un jugador muy creativo, muy rápido y con una muy buena pegada de lejos. Y finalmente, su mayor estrella, un niño de 20 años, el señor Jamal Musiala, un jugador campeón de Champions League, campeón de sextete, muy talentoso, muy creativo, muy rápido y sin duda la mayor estrella y el jugador más peligroso de la selección alemana. Y el señor Antonio Rüdiger, bicampeón de Champions League con el Chelsea de Inglaterra y con el equipo en el que juega actualmente, que es el Real Madrid de España. Vamos a poner esta selección en la categoría de buen. Si me agarraste de humor editando, la habré puesto en muy buenas. Al ser una selección con tantísimos nombres de tantísimo nivel, pero que no termina de encontrar la manera de hacer que estos jugadores exploten su máximo potencial al jugar juntos en la selección alemana. Y ahora vamos con otra selección repleta de nombres. Inglaterra está repleto de nombres de jugadores estrellas muy talentosos y vamos a empezar con los que juegan en su país, en Inglaterra. Mark Gay, central del Manchester City. Anthony Gordon, extremo del Newcastle United, un delantero muy rápido, muy talentoso y que esta temporada, a pesar de haberse ido tempranamente eliminado de la UEFA Champions League, se retiró con 10 goles hechos en la mayor competición a nivel clubes. Kyle Walker, actual jugador del Burnley, ex Manchester City y ex campeón de Champions League. Jordan Pickford, el arquero titular que juega en el Everton y que es más o menos, para que te des una idea, el equivalente a Diego Martínez en personalidad. Oli Watkins, un lateral que también puede jugar como extremo del Aston Villa. Kobbie Mainoo, un jugador de tan solo 19 años del Manchester United de Inglaterra, que es pieza fundamental para que el equipo haya podido remontar esta temporada con mucho talento. Vamos a los jugadores del Arsenal, el equipo que actualmente se encuentra primero en la Premier League con muchas chances de ganar la Liga Inglesa. Cuenta con otro mediocampista muy creativo también, que es el señor Declan Rice, y el jovencito también muy talentoso, el extremo por derecha, Bukayo. Nos vamos a transportar al Manchester City, donde tiene jugadores como el central John Stones y un jugador muy polivalente que puede jugar como extremo por derecha, como extremo por izquierda, como enganche, como delantero centro, el señor Phil Foden, un jugador pequeño, pero muy rápido y sobre todo muy talentoso y muy regateador. Nos vamos a transportar a Alemania, donde cuenta con el jugador Harry Kane, un jugador con muchísimo gol. No es muy rápido, no es muy ágil, pero tienes que tener cuidado porque de frente al arco o incluso de no tan cerca es muy pero muy capaz de marcarte un golazo. Un jugador que cuenta con ya más de 40 goles esta temporada y también candidato a ganar la Champions. Y finalmente, su mayor estrella, un jugador fascinante, un jugador elegante, muy talentoso también, tiene gol, tiene gambet, defiende muy bien, corre muchísimo, el señor Jude Bellingham, mediocampista de Real Madrid, de los jugadores que se meten a la terna de campeones de Champions League. Vamos a meter esta selección en muy buenas, dado que, como puedes oír, tiene muchísimos jugadores y eso que tiene una plantilla repleta de suplentes que juegan en equipos grandes de Inglaterra, pero que tampoco consigue explotar el juego colectivo de todos estos nombres de peso. Y ahora sí, vamos con las dos favoritas a ganar esta Copa del Mundo. Primeramente, España, otra selección repleta de nombres estelares que cuenta con jugadores como Martín Zubimendi, actual mediocampista del Arsenal de Inglaterra; Fabián Ruiz, otro mediocampista suplente pero que ha disputado muchísimos partidos con el Paris Saint-Germain, actual campeón de Champions y candidato a repetirla; Álvaro Morata, un delantero histórico del Real Madrid, del Atlético de Madrid, que pasó también por Inglaterra y actualmente juega en el AC Milan; David Raya, arquero titular de la selección y del Arsenal de Inglaterra; Aymeric Laporte, un central que comparte equipo con Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr de Italia, pero que no te confundas, es ex campeón de Champions con el Manchester City y es un central muy fuerte y muy rápido; Alejandro Grimaldo en el Bayern Leverkusen, lateral izquierdo, muy talentoso también, que también cumplió nuevamente con la hazaña del Bayern Leverkusen; Norman en el Atlético de Madrid, central con ascendencia francesa, que actualmente juega en el equipo del Cholo Simeone; Marcos Llorente, otro jugador muy polivalente que actualmente juega de mediocampista pero que puede jugar como extremo o lateral por derecha, actualmente también en el Atlético de Madrid; Daniel Carvajal, actualmente en el Real Madrid, 6 veces campeón de Champions League, actual campeón de Eurocopa también, un jugador muy talentoso con muchísima carrera, muy veterano, que actualmente no se encuentra en su mejor nivel, pero que está peleando por dar lo mejor de sí en su última Copa del Mundo; Nico Williams en el Athletic Club de Bilbao, también actual campeón de Eurocopa con España, un jugador muy rápido que hace muy buena dupla con un jugador que vamos a mencionar a continuación. Vamos con los jugadores del FC Barcelona de España, que son el señor Pau Cubarsí, central de 19 años del FC Barcelona, un central muy joven, muy talentoso, con falta de experiencia, pero que no le falta nada para poder ser titular en la selección española; Pablo Gavi, un mediocampista creativo del FC Barcelona, con mucho talento, que forma parte del escuadrón principal del
del conjunto catalán. Dani Olmo, el enganche del FC Barcelona, un jugador muy irregular que puede darte partidos muy malos, pero que también puede darte partidos increíblemente buenos. Es literalmente un dado, te puede salir un 1 como te puede salir un 6. Es un jugador del cual temer en un partido, pero sobre todo, sus mejores jugadores hoy en día. El señor Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City, ganó un Balón de Oro polémico que mucha gente decía que no se lo merecía, a mi parecer tampoco, pero que es un jugador muy creativo y muy bueno con la selección española. Y sobre todo, el fútbol puro, el señor Pedri González, mediocampista pivote del FC Barcelona, que podríamos decir que es el motor del FC Barcelona y de la selección española. Te recomiendo que por favor le prestes especial atención a este jugador, porque fuera de que sea peligroso y que pueda cambiarte partidos, es un jugador que da mucho gusto de ver. Y el extremo por derecha del FC Barcelona y de la selección española, y uno de los mejores jugadores a día de hoy, el señor Lamine Yamal, un jugador que últimamente está en boca de todos, un extremo por derecha muy talentoso, muy hábil, muy regateador, de tan solo 18 años, que ganó la Eurocopa de hace 2 años con tan solo 16 años y que sin duda está listo para disputar su primer mundial. Vamos a poner a esta selección en la terna de candidatos, porque no solo es una selección que está repleta de talentos, sino que en conjunto juega muy, pero que muy bien. Y vamos con una selección que me va a tomar muchísimo tiempo grabar. Una selección que tiene tantos cracks del mundo que puede hacer un equipo A, B, C, D, y el equipo D tranquilamente podría competir por la Copa del Mundo también. Una selección que ya ganó una Copa del Mundo en 2018, que disputó la final del mundo en 2022, que se prepara para competir y para ganar esta Copa del Mundo. Para mí, la favorita, la selección francesa de fútbol. Te voy a dar primero la selección titular, pero después te mostraré por qué tranquilamente puede hacer un equipo C y ganar la Copa del Mundo también. Mike Maignan, el arquero titular de la selección francesa y del AC Milan de Italia. Theo Hernández, ex AC Milan, actual jugador del Al Hilal. Dayot Upamecano, central del Bayern de Múnich, un jugador muy rápido que es capaz de competir con los jugadores más rápidos del mundo, muy alto, muy fuerte y muy bueno a la hora de defender. Otro jugador del Bayern de Múnich es el señor Michael Olise, extremo por derecha, actualmente uno de los mejores del mundo en su posición. Ibrahima Konate, de Liverpool de Inglaterra, otro central muy alto, muy fuerte y con mucha experiencia también. Vamos con los jugadores del Paris Saint-Germain, otro equipo candidato a repetir la Champions League que cuenta con jugadores muy talentosos. El mediocampista Warren Zaïre-Emery, un mediocampista ya campeón de Champions League. El extremo por izquierda, que también puede jugar de enganche o de extremo por derecha, un jugador mágico, el señor Bradley Barcola. Y como no, el actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, campeón de todo con el Paris Saint-Germain, un jugador muy polivalente que puede jugar por izquierda, por derecha, como delantero centro, como enganche y que sobre todo es un jugador ambidiestro. Ousmane Dembélé es un jugador zurdo, pero que tranquilamente puede patearte un penal con su pierna derecha y anotártelo perfectamente. En Italia también tiene otro jugador muy bueno, que es el señor Randal Kolo Muani, ex Paris Saint-Germain, y un jugador que se llena de muchos goles. Y vamos a transportarnos a España. Y es que en la capital cuenta con jugadores como Aurelien Tchouameni, pivote defensivo muy fuerte y muy recuperador. El señor Eduardo Camavinga, un jugador muy polémico que tiene muchísimo talento, pero que en los últimos 2 años ha demostrado tener muchas irregularidades en su nivel y es un jugador muy distraído. Y sobre todo, el señor Kylian Mbappé, a veces su mejor jugador, disputando el puesto con Ousmane Dembélé, extremo por izquierda, delantero centro, el jugador más rápido del mundo, con muchísimo gol, ya campeón del mundo, que marcó 3 goles en la final de Qatar contra Argentina, primer y único jugador en marcar 3 goles en una final del mundo, que lamentablemente la perdió, pero que es un jugador que en los mundiales se agranda. Y vamos a cerrar con su capitán, el señor William Saliba, el central titular del Arsenal de Inglaterra, un jugador muy técnico a la hora de defender, muy talentoso, muy bueno con la cabeza, muy bueno con el cabezazo y que será el encargado de capitanear a la selección francesa. Y eso es solo los nombres que conforman el equipo titular. Estoy dejando fuera nombres como Christopher Nkunku del Chelsea, Kingsley Coman, ex Bayern Múnich y actual Al-Nassr, Ferland Mendy, lateral izquierdo del Real Madrid, un jugador que presenta muchos problemas de lesiones, pero que es muy fuerte a la hora de defender. Benjamin Pavard, actualmente el Inter de Milán, ya campeón del mundo, con un golazo argentino en los cuartos de final de Rusia 2018. Lucas Hernández, central suplente del Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot, mediocampista del AC Milan de Italia. Wesley Fofana, central del Chelsea de Inglaterra. Moussa Diaby, en el Al Ittihad de Arabia, un jugador extremadamente rápido, es rapidísimo. Manu Koné, central de la Roma de Italia. Eleni Lloro, central joven del Manchester United. Y Khéphren Thuram, delantero centro del Inter de Milán de Italia. Y podría seguir porque tiene jugadores que también juegan en equipos grandes o en equipos menos de Europa y que está completamente repleta de cracks. Y es una selección que combina todo. Una cantidad de jugadores increíble, pero que sobre todo logran combinarse bien a la hora de jugar en el campo. Logran crear una armonía que logra explotar al máximo el talento de todos estos nombres que te acabo de decir. Y sin duda para mí, conjunto a Portugal, España y tal vez Argentina, la mayor candidata a llevarse esta Copa del Mundo. Espero que te haya gustado este video y sobre todo espero de corazón que empieces a sentir un abrazo.